Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo. Capítulo 21 del Evangelio de Juan, es el último capítulo. Vamos a leer en el verso 15 y 16. Amén. Verso 15 y 16 del Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Bendiga grandemente, Señor, las familias que hoy acá nos reunimos, nuestros hijos, nuestras hijas. Señor, que el Espíritu Santo guíe nuestros actos, nuestras palabras, nuestros negocios, nuestros empleos, nuestros trabajos, todas nuestras vidas. Señor, que siempre el mejor consejero sea Él en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, esta es la tercera vez que Jesús se ha aparecido a sus discípulos, a sus apóstoles. Las circunstancias son un poco diferentes. Jesús no llega a Jerusalén. Si usted lee el capítulo 21, ahí en el verso 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Si usted quiere saber cuál es el mar de Tiberias, es el mismo de Nazaret o el mismo de Galilea, mismo lago. No es ni un mar, es un lago que casualmente tiene la forma del lago de Ilopango. La forma del lago de Ilopango y el tamaño muy parecido al del lago de Ilopango. Pero le llamaban mar porque no podían ser pasados a nado, por ejemplo. Muy difícilmente usted puede pasar ese lago a nado, tienen muchas corrientes. Una laguna sí, tal vez, pero ya eso era un poco más extenso. Tal vez en la época de Jesús era un poco más grande, no lo sé. Pero junto a ese lago, lago de Galilea o mar de Galilea, Jesús se aparece a ellos. Quiero contarles la historia. Pedro se ha ido al norte, a Galilea, a Capernaum, porque Pedro es de la ciudad de Capernaum. Y Pedro se ha llevado o está en este momento con los que son pescadores: Tomás, Natanael, Juan, Santiago, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Y Pedro dice: tengo hambre, es tarde o es la noche, tengo hambre. ¿Y cuál es la habilidad de Pedro? ¿Cuál es la profesión de Pedro? Pedro es pescador. Así que Pedro se va a pescar para lograr comer algo, porque no tienen que comer por lo visto. Pero pasan toda la noche intentando pescar. Eso está del verso 21 o del verso 1 al 14, ahí en ese capítulo. Y usted conoce la historia, que toda la noche Pedro, Tomás, Natanael, Juan
Santiago, probablemente en 2 barcas, están pescando. Ahora Pedro se ha quitado la túnica, se ha quitado la capa y está en ropa interior, pescando. En ropa, dice una Biblia, está en ropa de pescador. Los pescadores no andan con corbata ni con traje, no andan con saco. El pescador anda con chancletas, calzoneta y, si es posible, camiseta. Si no, no anda camisa. ¿Ya? Son unas ropas muy livianas, muy mínimas. Es la ropa de pescador. Pedro se ha despojado de sus ropas, me imagino que los otros también, y está ahí pescando toda la noche. ¿Cuánto pescó? ¿Alguien sabe en la historia? Pues tenía una gran... Imagínense si en la noche tenía hambre, y dice que toda aquella noche pasaron pescando, pero no pescaron, dice el verso 3, que dice al final del verso 3, no pescaron, ¿qué, hermano? Nada. ¿Cómo? No solo es hambre, sino que también es frustración, sueño, desvelo, amargura, un poco de enojo. ¿O no, hermano? ¿Qué pasa cuando usted hace un plan, hace una planificación, un proyecto, tiene la expectativa de algo bueno y no sucede nada, nada bueno, no pesca nada? ¿Cómo se siente después del trabajo, del esfuerzo, y que el resultado haya sido 0? Se siente frustrado. Ahora, Jesús les ha dicho a ellos: vengan en pos de mí, síganme, y yo os haré pescadores de hombres. Jesús también les ha dicho en Jerusalén: vayan a Galilea, espérenme, porque yo llegaré donde ustedes. Ya Jesús ha resucitado, atención, se ha aparecido 2 veces en Jerusalén y les ha dicho: el tercer sábado yo estaré con ustedes en Galilea. Vayan para allá, que yo ya llego. Pero recuerden, yo los llamé para que sean pescadores de ¿qué, hermano? De hombres. Pero en el proceso tenían hambre, justo. Era normal, no tiene ningún problema que ellos estén haciendo esto. Ahora, muchas veces nos distraemos del llamado. Nosotros hemos sido llamados a ser pescadores de hombres también, a ser evangelistas, misioneros, a venir a la iglesia, pero nos distraemos. El trabajo nos distrae, el hambre a veces nos distrae, el vicio nos distrae. Que si en Venezuela hay elecciones este día, eso distrae a algunos. Hay gente que probablemente está viendo los canales, los cables, el Sky, viendo qué pasa por allá tan lejos. Como los salvadoreños hemos sido noticias junto con allá, ¿verdad? Con todos ellos. Hoy me di cuenta de un doctor también, doctor Billy Cader, también fue noticia. Entonces la gente está viendo, y eso lo distrae de lo verdaderamente importante. Cuidadito, hermano, de distraernos de lo verdaderamente importante. Así que Jesús llega al amanecer. Imaginemos este cuadro, por favor. 2 barcas. Por lo general, los pescadores no salen solos. Al menos en este lugar, ellos salían en compañía. Era el equipo de Pedro y el equipo de los Zebedeos. Tenían sus barcas. 2 barcas toda la noche pescando. ¿Y no han pescado? Nada. Tenemos 7 hombres con hambre. 7 hombres con hambre. No solo tenemos 7 hombres con hambre. Hay 7 familias representadas en ellos: niños, esposas, abuelas, algunas viudas del clan, del familiar de Natanael, que tienen hambre. Toda la noche han estado ahí y nada. Ahora, hermano, cuando nosotros no nos distraemos de lo verdaderamente importante, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de nuestra familia. Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Él está pendiente si nosotros nos enfocamos. Pero cuando nosotros nos desenfocamos de lo verdaderamente importante, del llamado del Señor, pues el fracaso es seguro. Imagínese usted aquellos 7 hombres en las 2 barcas.
remando, porque no, hermano, no había motor fuera de borda. Tenían que remar con hambre, con sueño. En la barca no viene nada, menos mal viene liviana porque como no trae nada, vienen remando. Están como a 100 metros de la orilla. Y a 100 metros, allá en la orilla, son las 5:50 de la mañana. Un par de rayos de sol empiezan a salir por las montañas de Galilea. Se paran. Ya no siguen remando porque ven a un hombre caminando en la playa. Y va caminando hacia una parrilla con fuego encendido. Sus vestiduras son blancas. Su porte es el de los reyes. Su caminar es elegante. Y uno de ellos dice: es el Señor. ¿Quién? El Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Señor, el único, el Señor de señores, Jesús. Pedro se asusta y se mira, porque Pedro es el mayor en edad de ellos. Jesús le ha dicho a Pedro: bueno, confío en ti, confío en ti. Tú eres el mayor, además eres el más sanguíneo, el más león, el más intemperante, el que tiene el carácter más fuerte. Confío en ti, apaciéntalos, guía a estos corderos. Y Pedro ha dejado el manto de oración a saber dónde. Los zapatos bien lustrados para ir a la iglesia los ha dejado a saber dónde. El saco y la corbata ya no se lo pone nunca. Es más, la Torá, los rollos, los escritos, los profetas, en esa semana Pedro no los ha leído, es que tenía hambre. Dice: Señor, es que entiéndame, la familia tenía. No, Pedro, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Es más, no se bajen, ahí quédense, les dice el Señor. Y entonces en ese momento Pedro se echa al agua. Dice: el Señor está molesto quizás. No, no está molesto. No, ¿cuánto pescaron? Les pregunta el Señor. Dice Juan, me imagino que dice: nada, Señor. Me imagino yo que Tomás dice: yo se los dije. Es luna llena, los peces huyen de las barcas. Yo me imagino todo ese cuadro. Y Jesús les dice: aquí solo tengo un pez y un pan, una torta de pan. Alcanza para que medio comamos, pero echen la red a la derecha de ustedes. Echen la red a la derecha. Y pescaron 153 tilapias de 10 libras cada una. Era casi una tonelada de peces esa. 153 tilapias. Hermanos, las barcas hacían agua. Las barcas casi se hundían. Ya había amanecido. Se pesca de noche para que los peces no lo vean. Si no te ven porque hay luna, imagínate cuando ya está amaneciendo. Pero el Señor es el Señor. Están a 100 metros de la orilla, los peces están en la profundidad. 153 peces. Y las arrastran a la orilla. Y cuando llegan, el Señor dice: dejen los peces por ahí, solo preparen unos cuantos. Vengan, siéntense, comamos. Y ellos decían: es Él. Sí. Pero nadie le preguntaba: Señor, ¿verdad que tú eres el Señor? ¿Tú eres Jesús? Nadie le preguntaba. Quiero que veamos esa parte. 9. Al descender a tierra, 21:9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hermano, ¿quién tiene cuidado, dije, de nosotros? Ellos venían en hipoglicemia. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? No, en bajón. ¿Alguien sabe? Sí, pastor, esa palabra la entendemos aquí. Venían en bajón. Entonces el Señor tiene listo el bajón. O sea, ya necesitan un poquito de pez y un pan, trago de agua, porque ellos vienen con hambre, vienen en hipoglicemia, vienen mal. El Señor tiene ya ahí una barbacoa lista, una parrilla lista, con brasas puestas. Los otros peces solo tenían que pescar, ¿cómo se llama? Medio limpiarlos, porque esos peces no se limpian, ya me recordé. Esos peces no se limpian de la escama, sino que esos peces solo se les abre la panza, se les corta aquí y se saca toda la tripa. Ya, y la misma escama es como piel.
y la escama se pone directamente, el pez se pone directamente en las brasas, y la grasa que está en la capa media entre la carne y las escamas, hay una grasa que los cocina. Esa es la tilapia galilensis. ¿Quién se quiere comer una cuando vayamos por allá? A nadie le gustan los pescados buenos. Bueno, imagínense usted, solo se le saca la tripa y ya, no se les anda quitando las escamas. Cuando el pescado se asa, ¿verdad?, se saca de la brasa, se le arranca las escamas, toda la piel del pescado se arranca y queda solo la carne blanquita, bien cocida con la grasita del mismo pez. Delicioso. El Señor le dice: no se preocupen, traigan unos cuantos, pero ya tienen listo lo que necesitamos en el momento. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar, pero coman ya. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Quién les está sirviendo, amado hermano? Jesús nos está sirviendo. ¿Quién nos enseñó el más grande ejemplo de servicio? Jesús. Ahora los discípulos, los líderes quieren ser servidos, pero no quieren servir. El que quiera ser grande, que se ponga, ¿qué, hermano?, a servir. Esta era ya, dice el verso 14, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, imaginemos, Pedro está apenado, Pedro está desnudo, en calzoneta, y me imagino que ha de ser una de esas calzonetas de pescador que nunca lavan, toda sucia, ¿verdad?, toda chiquita, en chancleta. Pedro está bien apenado, se viste rápidamente. Y Pedro, imagine usted este cuadro: 21 días antes, Pedro le ha negado. Amén. 3 días después que Jesús muere, Jesús resucita y se aparece a quienes, a ellos. Pero Jesús no le toca el tema de, o sea, antes de morir, el jueves, Pedro le ha dicho a Jesús: yo no estoy dispuesto solo a ir a la cárcel, Señor. Mi Señor, yo estoy dispuesto a entregar mi propia vida por usted, Señor, que yo lo amo, Señor. Jesús le ha dicho: tranquilo, Pedro, el Señor ha pedido, y me ha pedido a ti precisamente para zarandearte, pero cuando ya hayas pasado la prueba, ve y consuela a tus hermanos. No, Señor, es que yo de verdad que estoy dispuesto a morir por usted. Pedro, cállate, Pedro, 3 veces me vas a negar este mismo día. Antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro dice: no puede ser. Imagínese la pena de Pedro, que le ha negado 3 veces. Jesús se ha aparecido 2 veces, no ha tocado ese tema, y hoy que viene la tercera vez en su propia tierra, lo encuentra en vergüenza. No ha pescado nada y está desnudo. Jesús les ha dicho: yo es necesario que me vaya al cielo, y cuando yo me vaya al cielo vendrá el Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda eso? Jesús se los ha dicho. Yo estoy pensando, Pedro, como Pedro, ¿se va a ir el Señor al cielo? Y no vamos a hablar del tema que no quiero que hable conmigo. ¿Por qué el Señor no me pregunta: Pedro, ¿verdad que te dije que me ibas a negar 3 veces? ¿Qué pasó, Pedro? No quiero que me toque ese tema, pero de seguro que me lo va a tocar. De seguro que va a hablar un día de estos sobre que 3 veces le negué. Pues este es el momento que ha llegado. Ahora Jesús no va a hablar con Pedro de que le ha negado 3 veces para martirizarlo. Jesús no va a hablar y no va a tocar ese tema de la negación solo por martirizar a Pedro. Lo que Jesús va a hacer con Pedro es darnos una gran enseñanza. Y esa gran enseñanza es que el amor que tenemos que tenerle a Dios no es un amor del diente al labio. No es un amor, el amor que tenemos que tenerle al Señor no es un amor de circunstancias. ¿Usted sabe cuál es el amor de circunstancias? ¿Alguien me explica qué es el amor de circunstancias?
Ajá, Lupita, ¿cuál será ese amor de circunstancias? Ok, pero dejemos a Pedro, pongamos el caso de nuestras vidas. Amamos al Señor, porque dejemos a Pedro tranquilo. ¿Amamos al Señor o estamos contentos con el Señor cuando las cosas van bien? Cuando las cosas van mal, nosotros a veces lo que hacemos es decir, ¿para qué voy a la iglesia? El Señor no me ama. O yo tanto que le he servido al Señor, ese amor que depende de si las cosas están bien o están mal. Amor que depende del clima o de las hormonas. No, ahorita no te quiero porque ando con mis días difíciles. Son amores de circunstancias, ¿verdad? Y hay mujeres que entre los 40 y los 50 años es una década. Es una década de problemas hormonales, de circunstancias. Así que en esa década, si no hay verdadero amor, la gente se va. Dice, bueno, ¿y por qué se divorciaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se alejó fulano de mengana? ¿Por qué se separaron? Es que dicen que ya no había, ¿qué? Amor. ¿Cómo? Ya no había amor. Ah, bueno, esto es un amor de circunstancias. Porque se acaba el gas en la casa. Se acaban los huevos, el aceite, la harina. Eso se acaba porque son cosas. Es una materia. Pero el amor es un don, el amor es un sentimiento, el amor es un regalo de Dios. No es como la gasolina que hay que estar echando. Va a bajar mañana, dicen, o pasado, así que atentos. Ahora, dentro del amor hay grados de amor, ¿verdad, hermano? Hay grados de amor. Porque yo me imagino que si usted está así, a veces los niños le ponen a uno esas pruebas, está en una barca y viene un tsunami y tiene que subir solo a una persona, si sube a dos se ahogan, y entonces está ahí su hermano mayor, ¿verdad? Y está su hijo pequeño. Está su hermano mayor con el cual se pasaron dando duro 40, 50 años de su vida. Y está ahí su hijo o su nieto pequeño. Y usted dice, ay Dios mío, ¿a quién de los dos subo? No le voy a preguntar a quién sube. Hermanito, nada, ¿verdad? Nada mucho. Bracea, voy a subir al niño. Voy a subir al muchacho. Entonces hay como grados de amor y preferencias. Hay como que hago grados, ¿no? Y decir, a este amo más que a este. A este lo quiero, pero a este lo amo. ¿Alguien sabe esas palabras? A veces le dice la chica al chico, ¿me amas? Porque la niña está bien enamorada y él dice, sí, yo te quiero un montón. Uy, ¿qué pasó? Yo te dije que si me amabas y vos me estás diciendo, te quiero. Pues mire, hermano, algo así como eso va a suceder acá. Pero no estamos hablando de pareja, de hombre, mujer. Estamos hablando de ese verdadero amor. El amor ágape, el amor fileo, el amor entre hermanos. Veamos el texto. Cuando hubieron comido, después que habían comido, Jesús va a tocar el tema de la negación. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿cómo se llama, hermano? Realmente, ¿cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Simón, no muy confiable, ¿ya? No muy confiable. Y luego Jesús le dijo, Simón, te llamaré ¿qué? Pedro, que significa piedra, no roca, piedra, duro, ¿ya? Eres no muy confiable, pero ahora te llamaré piedra. Y con piedras, ¿verdad? Edificaré una gran iglesia. Ya, sobre esta roca, la fe de Pedro. Eso ya lo hemos explicado antes. Ahora, llamarse Simón no es muy agradable. Jesús le cambió el nombre y le puso Pedro, es un nombre más bonito. Pero aquí le quita una barra de confianza. O está tratando con él, porque no le dice, Pedro, mire lo que le dice, Simón. Perdón, Señor, si ya me cambiaste el nombre, ¿por qué me estás diciendo el nombre antes de conocerme? Desde aquí Jesús está trabajando con él. Le dice Simón, no le dice Pedro. Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas.
Cuando Jesús le dice, me amas, le está diciendo agapao, que significa lo máximo del amor. Y Pedro le dice, sí Señor, te fileo. Jesús le dice, me agapao, Pedro, ¿me amas? Lo máximo, como tú has dicho, estás dispuesto hasta morir y a ir a la cárcel. Sí Señor, te fileo, le dice. Te quiero así como de cherada. Te quiero, Señor, pero tampoco abuses, así como entre amigos. Le vuelve a preguntar. Pedro no ha entendido el mensaje del Señor, la enseñanza de él. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapao? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice el Señor de nuevo, verso 17. Léalo por favor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Verdad que es la misma palabra que le está diciendo el Señor? Me amas, me amas, me amas. Pero en el griego hay una diferencia. Jesús cambia las palabras. Y Jesús ya no le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? Sino que le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? O sea, ¿solo me quieres? En ese momento, cuando Pedro nota la diferencia de palabras, entiende la enseñanza de Jesús. Esta es la última enseñanza que vamos a estudiar en el año. Es 1 año y medio que hemos tenido de enseñanzas casi. El Señor no te está diciendo, respétame los domingos. Jesús no te está diciendo, quiéreme de vez en cuando. Jesús no te está diciendo, acuérdate de mí solo en Semana Santa, en agosto y en Navidad. Jesús no te está diciendo, ámame cuando estés enfrente de los pastores, los líderes, tu mamá y tu papá. Respétame cuando estés enfrente de ellos, pero cuando estés enfrente de tus amigos, hace cualquier cosa. No, el Señor nos está diciendo, agapao, ámame, pero de verdad, no de mentira, no superficialmente. Y eso es lo que Pedro no entendía. Por eso Pedro se entristece cuando le dice la tercera vez, me fileo, porque él entiende que ha respondido mal al Señor. Así que le responde, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te agapao. Y ahí sí Pedro le dice. Cuando Pedro le dice, yo te agapao, Señor, hoy sí Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y le tira una profecía, porque Jesús conoce el corazón de Pedro y sabe que hoy el amor es de verdad. Así que le dice, ¿de verdad me amas, Pedro? Sí, te agapao. Pedro, cuando tú seas viejo, dentro de unos 20 años, más viejo que ahora porque ya estás viejo, no vas a querer lo que va a pasar, pero te van a llevar arrestado. Te van a abrir las manos y te van a amarrar en una cruz. Te van a clavar probablemente como lo hicieron conmigo y vas a morir. ¿Me sigues amando? Porque cuando todo está bien, pues, pero si yo le dijera, hermano, venir a Cristo implica perder el trabajo. No, pastor, ¿cómo va a ser eso? Yo escuché en una iglesia que en Cristo hay trabajo, hay dinero, hay préstamos, hay salud, hay amor, todo azul, todo rosadito, moradito, colores fucsia, bien linda la vida del cristiano. Yo le mintiera si eso fuera así. ¿Quién es cristiano de más de 5 o 10 años? 5 o 10 años de ser cristiano, de ir a la iglesia. Ha pasado pruebas, brother. Ha pasado situaciones difíciles. Y entonces vamos a dejar de ser cristianos porque pasamos un problema. No, eso es, los que se van de la iglesia son los fileos, o sea, los de amor por conveniencia, amor de circunstancia. Te quiero si las cosas van bien, pero te odio si las cosas van mal. Pero el que ama al Señor, a pesar de lo que nos pasa, seguimos en la iglesia. Entonces, cuando esto sucede, Jesús le dice, verso 18, para que vea lo que le acabo de explicar, la profecía. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Amados hermanos, pastorea mis ovejas o apacienta mis corderos es lo secundario en esta enseñanza, porque todos nosotros estamos llamados a apacentar las ovejas, a pastorear los corderos. El primer redil que tenemos que trabajar es el de nuestro hogar, el de nuestra familia. Y es importante entender que ese amor del cual está hablando el Señor es aquel amor por el cual estamos dispuestos a morir por el Señor. El Señor no nos va a pedir a nosotros algo que nosotros no podamos hacer tampoco nunca. Él nos da la fortaleza para que nosotros podamos cumplir la misión que Él nos ha dado. Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Mire qué rápido agarró confianza Pedro. Ya van caminando, Jesús les dijo, síganme, y van todos, y entonces Pedro va detrás del Señor Jesús, y detrás de Pedro va Juan, el discípulo amado, y ya Pedro agarró confianza. Dice, Señor, ¿y este cipote qué hacemos con él? Y este muchachito, porque Juan tiene 18 años, ¿también va a morir? Entonces, esa es la pregunta. O sea, Pedro no está diciendo, ¿y este por qué no sigue? Porque por 3 años les había seguido. O sea, Pedro acaba de entender la profecía que Jesús le ha dado, no es ningún tonto. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te extenderán las manos. Pedro ha visto la muerte de Jesús en la cruz 21 días antes. Así es que Pedro está preocupado por Juan. Juan está muy joven, Señor. Señor, Juan va a morir en una cruz también, tan dolorosa esa muerte. Yo ya te dije que si me van a matar en una cruz, ni modo. Pero Señor, ¿y qué de este? Pedro está trabajando como un padre, preguntando por su hermanito o por su hijo menor. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esta es otra profecía. Amén, hermano. Todos los apóstoles murieron martirizados en una cruz, les cortaron la cabeza, les metieron una espada por el costado y los traspasaron. Todos los 11 apóstoles. Menos uno, Juan el amado. Este muchachito, este cipote, vivió hasta los 100 años. Y cuando Jesús vino a Patmos, se le apareció a él y le dio el último libro escrito en la palabra. ¿Cuál es el último libro de la Biblia, amados? Apocalipsis. A Juan el amado en Patmos, antes de morir de viejito, le reveló, le dio el último libro de la Biblia. Juan es el único de los apóstoles que murió de edad. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, verso 23, que aquel discípulo no moriría violentamente, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían, ¿qué dice, hermano? Los libros que se habrían de escribir. Amén. Hermano, Jesús hizo tantas cosas, milagros, enseñanzas, señales, prodigios, lecciones que le dio a ellos, tantas que dice Juan, si las escribiríamos todas, no cabrían en el mundo. Lo que quiere decir ese último texto es que la sabiduría de Jesús no se puede escribir en libros. La sabiduría de Jesús no se puede escribir en enciclopedias. La sabiduría de Jesús
solo puede quedar escrita en nuestros corazones. Y hay una sola cosa que Jesús quiere de nosotros: que le amemos verdaderamente. Pero no el amor que estudiamos, sino el amor agapao. Vengamos pues ante el Señor, apacentados ante Él como el buen pastor que es. Porque Él nos amó al extremo antes a nosotros, ahora Él nos pide que le amemos de verdad. Démosle gloria al Señor y un fuerte aplauso. Señor Jesús, le damos las gracias, la gloria y la honra a usted, Señor. Gracias por su amor infinito. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.